El timbre rompió el silencio de su vida perfecta. En la puerta, una mujer y una niña, fantasmas de un pasado que creía muerto, le hicieron la pregunta que lo destrozaría todo. ¿Puedo limpiar tu casa por comida? Él la reconoció al instante, y su mundo se vino abajo. Adrián Lombardi era un hombre que vivía en una fortaleza, no una de piedra y almenas, sino una de cristal, acero y un silencio autoimpuesto. A sus 39 años, era el rey indiscutible de Terra Viva, la empresa de reforestación sostenible más grande y exitosa del mundo. Sus proyectos abarcaban continentes, transformando paisajes áridos en bosques florecientes, un acto de creación a escala planetaria. Su nombre era una leyenda en los círculos ecologistas y financieros, un sinónimo de visión y de una rentabilidad tan verde como los árboles que plantaba. Pero la vida que Adrián había cultivado para sí mismo era la antítesis de su obra. Era un desierto personal, un ecosistema de un solo habitante, estéril y desprovisto de cualquier calor. Su herida era un fantasma que se sentaba a su mesa, dormía en la habitación de invitados de su alma y lo miraba desde el reflejo de cada uno de sus logros. El fantasma tenía un nombre: David. Hacía 4 años, el cáncer se lo había llevado, y con él se había llevado el sol del mundo de Adrián. David no había sido solo su socio fundador, había sido el origen de todo. Era el biólogo, el soñador, el idealista que caminaba por un terreno baldío y veía un bosque. Adrián, el economista, el estratega, era quien encontraba la manera de que ese sueño fuera posible y rentable. David era la semilla, Adrián, el suelo y el agua. Juntos, habían creado vida. Separado, Adrián solo sabía cómo gestionar el crecimiento, pero había olvidado cómo sentirlo. La culpa era la atmósfera que respiraba, una culpa irracional y venenosa que se había enquistado en su corazón, la culpa del superviviente. ¿Por qué él, el pragmático, el hombre de los números, seguía aquí, mientras que David, la fuerza vital, el hombre que amaba la tierra con cada fibra de su ser, había sido arrancado de ella? Para sobrevivir a esa culpa, Adrián había realizado una amputación emocional. Se había alejado metódicamente de todo y de todos los que le recordaban a su amigo. Y la primera y más dolorosa de esas amputaciones había sido Elena, la esposa de David, la tercera vértice de su triángulo de amistad. Si David era el sol y Adrián la tierra, Elena había sido la lluvia y el aire, el elemento que lo nutría todo con su risa, su calidez y su amor incondicional. Los tres habían sido inseparables, una constelación unida, pero tras la muerte de David, Adrián no pudo soportar mirar a Elena. En sus ojos veía el reflejo de su propia pérdida, de su insoportable dolor. La empujó lejos con un silencio frío y cruel, y Elena, rota por su propio duelo, finalmente había desaparecido de su vida, dejando a Adrián solo en la cima de la montaña que habían construido juntos. Ahora, 4 años después, Adrián había perfeccionado su soledad. Su mansión, una estructura modernista de líneas puras y ventanales inmensos con vistas a un valle, era su santuario y su prisión. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Recorría su jardín, una obra de paisajismo japonés donde cada roca y cada planta estaban colocadas con una precisión matemática. Pero no sentía la vida que lo rodeaba. Veía los árboles como activos, la hierba como una superficie que mantener, las flores como meros acentos de color. No había alegría en ello, solo un control estéril. Esa misma mañana había tenido su habitual llamada semanal con su prometida, Isabela de la Torre. Isabela era la mujer perfecta para el hombre en que Adrián se había convertido. Era hermosa, elegante, hija de un magnate naviero, y su relación era un acuerdo tácito de compañerismo social. Hablaban de las mismas cosas de siempre: la lista de invitados para la próxima gala benéfica, la elección del catering, el color de las invitaciones de su futura boda. He pensado que el champán rosado le daría un toque chic, ¿no crees, cariño?, había dicho Isabela con su voz melódica y vacía. Perfecto. Lo que tú decidas estará bien, había respondido Adrián, mirando un bonsái en su estudio y pensando en cómo David se habría reído de esa conversación, de esa vida de apariencias que él ahora habitaba. Tras colgar,
se había sumergido en el trabajo. Era el día en que se cerraba el Proyecto Amazonas, el contrato más grande en la historia de Terra Viva. Se trataba de reforestar una vasta extensión de tierra en Brasil que había sido devastada por la minería ilegal. Era una victoria monumental, una proeza logística y financiera que lo colocaría en la portada de todas las revistas de negocios. Pasó horas en videoconferencias, negociando los últimos detalles con una precisión quirúrgica, su mente un bisturí afilado que diseccionaba cláusulas y cifras. Cuando finalmente se firmó el acuerdo digital, su equipo en la oficina central estalló en aplausos a través de la pantalla. Él simplemente asintió, con una leve sonrisa que no le llegó a los ojos. «Buen trabajo a todos», dijo, antes de terminar la llamada. El éxito no le produjo euforia, ni siquiera satisfacción, solo un inmenso y abrumador vacío. Se sirvió un whisky, el hielo tintineando en el vaso, y se acercó al enorme ventanal de su despacho personal en casa. Miró el valle, los bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había pasado el día planeando la resurrección de un bosque a miles de kilómetros de distancia, pero su propia alma era un paisaje deforestado. Recordó, con una claridad dolorosa, un día de hacía 10 años. Estaba con David, cubiertos de barro hasta las rodillas, plantando a mano los primeros 1000 árboles de su primer gran proyecto. Estaban agotados, sucios y felices. David se había detenido, con un pequeño arce en la mano, y había dicho: «Mira esto, Adri, no estamos solo plantando un árbol, estamos plantando sombra para nuestros hijos, aire limpio para nuestros nietos, estamos plantando futuro». Adrián cerró los ojos. ¿Qué futuro estaba plantando él ahora? Un futuro de galas benéficas, champán rosado y un silencio ensordecedor en una casa demasiado grande. La soledad lo golpeó con la fuerza de un mal físico, un dolor sordo en el pecho que era mucho peor que cualquier herida. Por primera vez en años, se permitió sentir la magnitud de su pérdida, la estupidez de su exilio autoimpuesto. Deseó con una intensidad que lo asustó poder volver atrás, poder hablar una vez más con David, poder pedirle perdón a Elena por su cobardía. Fue en ese preciso instante, como si el universo hubiera escuchado su anhelo y hubiera decidido responder con una crueldad poética cuando sonó el timbre. El sonido fue una profanación. Nadie llamaba a su puerta sin una cita previa. El sistema de seguridad debería haber interceptado a cualquiera. Molesto por la interrupción de su rara introspección, caminó con paso decidido hacia la entrada principal. La pantalla de seguridad junto a la puerta estaba extrañamente en negro, un fallo técnico inusual. Con un suspiro de irritación, abrió la pesada puerta de roble. El sol de la tarde estaba bajo, creando largas sombras en el camino de entrada. Y en el umbral, recortadas contra la luz dorada, había 2 figuras, una mujer y una niña pequeña. El cerebro de Adrián tardó un segundo en procesar la imagen. Su primer pensamiento fue que eran lugareños perdidos o quizás alguna organización pidiendo donativos. Pero entonces, la mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él, y el mundo de Adrián Lombardi se hizo añicos. No era una extraña. Era Elena, pero no la Elena que él recordaba. No la mujer vibrante cuya risa podía llenar una habitación. La persona que estaba frente a él era un boceto demacrado de esa mujer. Su pelo, antes brillante, estaba opaco y recogido en una cola de caballo descuidada. Llevaba un abrigo raído que había visto inviernos mejores, y en su rostro, la belleza que él tanto había admirado estaba oscurecida por el agotamiento, el miedo y una vergüenza tan profunda que era casi palpable. Parecía una década mayor de lo que era, y en sus brazos, aferrada a su cuello como si fuera su único ancla en el mundo, había una niña pequeña. No tendría más de 3 años. Una niña de mejillas delgadas, vestida con ropita limpia pero gastada. La niña lo miraba con una seriedad solemne, y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran los ojos de David. El mismo color avellana, la misma forma, la misma profundidad que parecía contener galaxias enteras. Adrián se quedó sin aire. Era como si el fantasma de su amigo lo estuviera mirando a través del rostro de esa niña. Un torrente de imágenes y sensaciones lo inundó, un tsunami de memoria y dolor.
Vio a Elena riendo en la cocina de su viejo apartamento. Vio a David sosteniendo su mano en el hospital, susurrando, «Cuídalas». Vio su propia cobardía, su huida, los 4 años de silencio deliberado. Todo convergió en ese único e insoportable instante en el umbral de su puerta. Elena pareció sentir su shock. Su rostro se contrajo de dolor y apretó más a la niña contra sí. Dio un paso atrás, como si fuera a darse la vuelta y ser engullida por las sombras de las que había emergido. El pánico se apoderó de Adrián. No podía dejar que se fuera. No otra vez. «Elena», logró decir, su voz un graznido, una palabra que no había pronunciado en 4 años y que ahora se sentía extraña y sagrada en sus labios. Ella se detuvo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de humillación y de una desesperación que ya no podía contener. «Adrián, yo, lo siento tanto», balbuceó, su voz un hilo roto. «No debería haber venido. Fue una estupidez. No sabía a dónde más ir. He intentado todo. De verdad que lo he intentado». Las palabras se ahogaron en un sollozo. Luchó por recuperar el control, por aferrarse al último jirón de su orgullo. Miró a la niña en sus brazos y ese amor pareció darle una última pizca de fuerza. Levantó la vista de nuevo, sus ojos suplicantes encontrando los de Adrián, que seguía paralizado por la conmoción. «Haré cualquier cosa», susurró. «Soy fuerte. Puedo trabajar. Veo que tienes una casa grande y jardines». Su mirada se desvió un instante hacia el césped perfectamente cortado. «Sé limpiar. Soy muy buena limpiando. O puedo ayudar en el jardín. Lo que sea». Hizo una pausa, la frase final un nudo en su garganta, la rendición definitiva. «¿Puedo limpiar tu casa a cambio de comida?» Su voz se quebró en la última palabra. Solo por un tiempo, hasta que pueda, no por mí, por ella». La pregunta cayó en el silencio perfecto de la tarde, y para Adrián fue más devastadora que la noticia de la muerte de David. La muerte había sido una tragedia del destino. Esto era una catástrofe de su propia creación. La mujer a la que había prometido proteger, la viuda de su mejor amigo, la madre de la hija de su hermano del alma, estaba en su puerta, ofreciéndose como sirvienta a cambio de las migajas de su mesa. El incidente gatillo no fue un acto, sino una pregunta que lo juzgó, lo condenó y lo destrozó, y se quedó allí, en la puerta de su fortaleza vacía, mirando el rostro de Elena y el rostro de la pequeña Sofía, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que su vida, tal y como la conocía, había terminado. El pasado había vuelto, y esta vez no podría huir. El tiempo para Adrián se fracturó en 1.000.000 de pedazos. El universo entero se contrajo en el espacio que mediaba entre su mano, posada en la fría manija de la puerta, y el rostro de Elena, un mapa de un sufrimiento que él ni siquiera había sabido que existía. Su pregunta, ¿puedo limpiar tu casa a cambio de comida?, no fue un sonido, fue un seísmo que derribó las murallas de su vida cuidadosamente construida, dejando su alma expuesta a los vientos de un pasado que había intentado congelar. Su mente, normalmente una máquina de calcular probabilidades y estrategias, se apagó. No había un protocolo para esto, no había una hoja de ruta. Se quedó paralizado, mudo, mientras el cerebro intentaba desesperadamente reconciliar a la mujer que tenía delante con la que vivía en sus recuerdos. La Elena de su memoria era risas, luz solar, el olor del café recién hecho en un apartamento desordenado, el tacto de una mano amiga en su hombro durante las largas noches de trabajo. La Elena de su puerta era una sombra, una suplicante, una madre cuyo amor por su hija la había obligado a arrodillarse ante el fantasma de su propia vida. La niña en sus brazos, Sofía, se removió y sus pequeños ojos, los ojos de David, se fijaron en Adrián con una curiosidad inocente, sin ser consciente del drama que se desarrollaba por encima de su cabeza. Ese simple movimiento rompió el hechizo que mantenía a Adrián petrificado. No podía dejarla ahí fuera, en el frío del anochecer. No podía cerrar la puerta. Cerrar la puerta sería un acto de una monstruosidad tan definitiva que ni siquiera él, en toda la armadura de cinismo que se había forjado, podría soportar. Sin decir una palabra, porque las palabras le habían abandonado,
Dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. Fue un gesto simple, pero en el lenguaje de su vida aislada, fue un cataclismo. Era la primera vez en 4 años que permitía que el pasado, el verdadero pasado, cruzara el umbral de su presente. Elena lo entendió. Vio en su silencio no un rechazo, sino una conmoción tan profunda como la suya. Con una vacilación que le partió el alma a Adrián, ella dio un paso y entró en el vestíbulo de la mansión. La pequeña Sofía miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, observando el vasto espacio, los techos altos, los suelos de mármol que reflejaban la luz como un espejo de agua helada. La casa, para la niña, debía de parecer un palacio de un cuento de hadas. Para Elena, Adrián supo que debía de parecer una catedral fría y ajena, un monumento al hombre en el que se había convertido su amigo. El contraste era brutal. Elena y Sofía, con sus ropas gastadas y su aura de fragilidad y lucha, eran como 2 flores silvestres que hubieran brotado en medio de un glaciar. Hacían que la perfección de la casa pareciera de repente absurda, estéril, obscenamente vacía. «Gracias», susurró Elena sin atreverse a mirarlo. Adrián cerró la puerta, el sonido resonando en el silencio como el cierre de una cripta, o quizás como la apertura de una. Siguió sin poder hablar. Su mente estaba en cortocircuito. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ofrecerle un contrato de limpieza? ¿Darle dinero? Cada posible acción le parecía una ofensa, una trivialización de la tragedia que tenía delante. Fue la niña quien de nuevo rompió el silencio. «Tengo frío, mami», dijo en una vocecita clara. Las palabras sencillas y prácticas devolvieron a Adrián a la realidad. Frío, comida, las necesidades básicas que él daba por sentadas y que para ellas eran un lujo por el que suplicar. «Sentaos», logró decir finalmente, su voz ronca. Señaló un sofá de diseño italiano, una pieza de arte que probablemente costaba más que todo lo que Elena había ganado en el último año. Ella se sentó en el borde, como si tuviera miedo de manchar el cuero blanco, sosteniendo a Sofía en su regazo. Adrián desapareció en la cocina, un espacio de acero inoxidable y superficies negras que parecía más un laboratorio que el corazón de un hogar. Abrió la nevera, un aparato lleno de comida gourmet, agua embotellada de Fiji y vinos caros, y se sintió un completo inútil. ¿Qué come una niña de 3 años? No tenía ni idea. Con manos torpes sacó leche, pan, queso, fruta. Lo puso todo en una bandeja y lo llevó a la sala de estar. Mientras Sofía comía con un apetito voraz y silencioso que revelaba días de hambre, Adrián y Elena permanecieron en un silencio tenso y doloroso. Él la observaba. Veía las ojeras oscuras bajo sus ojos, la delgadez de sus muñecas, la forma en que su mano temblaba ligeramente al llevar un trozo de manzana a la boca de su hija. Cada detalle era una acusación. «¿Por qué, Elena?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué has llegado a esto?». Elena terminó de darle de comer a su hija, que agotada por la emoción y con el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo, se estaba quedando dormida en su regazo. La arropó con su propio abrigo raído. «Llamarte», respondió ella, y en su voz había una nota de una vieja herida, una tristeza que iba más allá de la pobreza. «Lo intenté, Adrián. Al principio, después del funeral, te llamé varias veces, dejé mensajes, fui a tu oficina, pero tú no estabas disponible. Construiste un muro a tu alrededor y yo no tuve la fuerza para escalarlo». Las palabras de Elena lo golpearon, y un recuerdo vívido, una escena que él había enterrado bajo capas de trabajo y negación, emergió en su mente con una claridad brutal. Hacía un mes del funeral de David. Adrián estaba en su vieja oficina, la que compartía con su amigo, ahora insoportablemente vacía. Estaba ahogándose en papeles, en contratos, en la expansión agresiva que había iniciado como una forma de no pensar, de no sentir. Su secretaria entró. «Señor Lombardi, la señora Ferreira está aquí de nuevo. Dice que es importante». Adrián sintió una punzada de pánico. «Dile que estoy en una reunión. Dile que la llamaré». Era la tercera vez que Elena venía esa semana, y era la tercera vez que él la evitaba. Sabía que ella quería hablar, llorar juntos, recordar, pero él no podía. Recordar era como tragar cristales rotos.
La pena compartida no lo aliviaba, lo multiplicaba. Ver su dolor era ver el suyo propio reflejado, y no podía soportarlo. Esa noche, ella lo llamó a su móvil personal. «Adri, por favor, tenemos que hablar», dijo su voz, rota por el llanto. «Me siento tan sola, no sé cómo seguir sin él, te necesito». Él se quedó en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad que le parecían frías y distantes. Cada palabra de ella era una tea encendida en la pira de su propia culpa. «No podemos hacer esto, Elena», dijo finalmente, su voz tan fría y dura como el cristal de la ventana contra la que apoyaba la frente. «Tenemos que ser fuertes, seguir adelante, revolcarse en el dolor no lo traerá de vuelta». «No me estoy revolcando en el dolor», gritó ella, su tristeza transformándose en ira. «Estoy intentando sobrevivir a él, y tú eras mi familia, eras su hermano». «David se ha ido», dijo él, sus palabras como sentencias de muerte. «Y esa parte de nuestras vidas también. Tengo una empresa que dirigir». Y colgó. Apagó el teléfono y se sirvió un whisky, el primero de muchos. Fue el acto más cobarde de su vida. Y sabía, en el fondo de su ser, que acababa de colgarle no solo a la viuda de su mejor amigo, sino a su propia alma. La memoria lo dejó temblando. Había olvidado la crudeza de su propia crueldad. «Fui un cobarde», dijo en voz alta, las palabras un sabor amargo en su boca. Elena lo miró y en sus ojos ya no había solo súplica, sino también el eco de esa vieja herida. «Estabas de duelo, a tu manera. Lo entiendo. He intentado entenderlo durante 4 años. Así que me fui. Creí que era lo que querías. Necesitaba un lugar nuevo, un lugar que no me recordara a él en cada esquina. Vendí el apartamento, cogí el dinero del seguro de vida de David, una pequeña cantidad que habíamos guardado, y me mudé al sur». Comenzó a contarle su historia, una letanía de desgracias y mala suerte. Invirtió el dinero en un pequeño café, siguiendo un viejo sueño que había tenido con David, pero el negocio fracasó al cabo de 1 año, devorado por la competencia y su propia inexperiencia. Encontró un trabajo como administrativa, pero la empresa redujo su plantilla y ella fue una de las primeras en ser despedida. Se quedó embarazada de una relación corta y fallida, y el padre de Sofía desapareció en cuanto supo la noticia, dejándola sola y con más deudas. Mientras la escuchaba, Adrián sentía cómo cada palabra era un ladrillo más en el muro de su culpa. Él, que en esos mismos años había multiplicado su fortuna, que se quejaba de la calidad del servicio en restaurantes de 3 estrellas Michelin, que había comprado coches y casas como si fueran cromos, y ella, la mujer que debería haber estado a su lado, había estado luchando por pagar el alquiler, por comprar pañales, por sobrevivir. «¿Por qué no me buscaste antes, cuando las cosas empezaron a ir mal?», preguntó él, su voz llena de una angustia genuina. Elena sonrió, una sonrisa triste y sin alegría. «Por orgullo, Adrián, por el recuerdo de la mujer que fui, la que te consolaba a ti, la que organizaba nuestras vidas. No podía venir a ti como una mendiga. Lo intenté todo. Trabajé limpiando casas, en supermercados, de noche, de día. Pero Sofía enfermó. Una bronquitis que se complicó. Los gastos médicos se comieron mis pocos ahorros. Perdí mi último trabajo por faltar para cuidarla. Y nos desahuciaron del apartamento hace 2 semanas. La imagen lo golpeó. Elena y Sofía en la calle. Hemos estado durmiendo en refugios, o en el coche de una amiga cuando nos deja. Hoy no teníamos nada. No habíamos comido desde ayer, y miré a Sofía, y vi que estaba perdiendo su luz. Y mi orgullo, mi estúpido orgullo se hizo polvo. Me di cuenta de que mi orgullo no la iba a alimentar, así que busqué tu nombre en internet, vi las fotos de esta casa, y conduje hasta aquí, usando la última gota de gasolina de mi coche, rezando para que todavía viviera aquí el hombre que una vez fue mi amigo, y no solo el multimillonario que salía en las revistas». Terminó su relato, y el silencio que quedó en la habitación era pesado, denso, lleno de los fantasmas de 4 años de sufrimiento y negligencia. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la oscuridad que se había cernido sobre el valle. Su mundo perfecto, su vida ordenada, era una mentira construida sobre la ruina de la vida de ella. La primera revelación no era solo que ella estaba en problemas. Era que él era el arquitecto silencioso de esos problemas,
Su abandono no había sido un acto pasivo, había sido una condena. Al cerrar su puerta, la había empujado a un camino que la había llevado inevitablemente de vuelta a ese mismo umbral. Sofía se removió en el regazo de su madre y susurró algo en sueños. Adrián se giró, se acercó y observó a la niña. El pelo oscuro, la forma de la nariz, la curva de sus labios. Era David en miniatura. Era la hija de su hermano, su sobrina en todo menos en la sangre. Una niña que debería haber crecido en la abundancia, con todas las oportunidades del mundo, y que en cambio había conocido el hambre y el frío de los refugios. Una oleada de algo feroz y protector se apoderó de Adrián. Una emoción que no había sentido desde la muerte de David. No era solo culpa, era rabia. Rabia contra sí mismo, contra su cobardía, contra el universo por su crueldad. Y bajo la rabia, un amor profundo y enterrado que volvía a la superficie. Miró a Elena, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. «Te quedas aquí», dijo él. Su voz ya no era un susurro, sino una orden llena de una nueva y extraña autoridad. La autoridad de un hombre que acaba de encontrar una razón para vivir más allá de sí mismo. «Adrián, no puedo. Yo solo vine a...» Empezó a protestar ella. «Te quedas aquí», la interrumpió él, su tono innegociable. «Tú y Sofía. Esta es tu casa ahora. Siempre lo fue y yo fui demasiado ciego para verlo». Se arrodilló frente a ella, frente a la mujer a la que había abandonado, y por primera vez no le importó su propia vulnerabilidad. «Perdóname, Elena», susurró, «no por piedad. Perdóname porque necesito que me enseñes a ser humano de nuevo». Ella lo miró, y en la profundidad de sus ojos, él vio el primer destello de la Elena que recordaba, una chispa de la vieja amistad que se negaba a morir. Su viaje al pasado, provocado por la llegada de ella, había terminado, y en las ruinas de su vida perfecta, Adrián Lombardi sintió que por fin, después de 4 largos años de invierno, algo nuevo y frágil comenzaba a crecer. Los primeros días de convivencia en la mansión Lombardi fueron un delicado y torpe ballet de 3 almas desplazadas. Adrián, el rey de un castillo que de repente se sentía ajeno y absurdamente grande, se movía con una cautela que le era completamente desconocida. Elena, la invitada que no era invitada, caminaba por los pasillos de mármol con la aprensión de quien teme dejar una huella imborrable en una superficie prístina. Y Sofía, la pequeña Sofía, era la única que parecía habitar el espacio con una naturalidad inocente, su curiosidad infantil, siendo el único puente sobre el abismo de silencio y dolor que separaba a los 2 adultos. Adrián se volcó en proveer. En un torbellino de actividad casi frenética, intentó compensar 4 años de negligencia en 48 horas. Envió a su asistente personal a comprar ropa, juguetes, todo lo que una niña de 3 años pudiera necesitar o desear. El cuarto de invitados, una habitación de diseño minimalista que nunca había sido utilizada, se llenó de peluches, libros de cuentos y una pequeña cama con sábanas de princesas. Hizo que su chef personal preparara purés de verduras orgánicas y sopas suaves, intentando adivinar los gustos de una niña a la que no conocía. Pero cada gesto de generosidad material solo servía para resaltar la inmensa torpeza de su generosidad emocional. No sabía cómo hablarles. Se sentaba a la enorme mesa del comedor con ellas, el silencio roto únicamente por el tintineo de los cubiertos de plata. Observaba a Elena que comía poco, con la mirada baja, y a Sofía que lo miraba a él con sus grandes ojos inquisitivos, los ojos de David, y sentía que un nudo se le formaba en la garganta. Elena, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La gratitud por el techo y la comida se mezclaba con una humillación persistente. No quería ser un objeto de caridad. El segundo día, Adrián la encontró en la cocina intentando lavar los platos. «Elena, por favor, no hagas eso», le dijo él incómodo. «Hay personal para encargarse de la limpieza». «Tengo que hacer algo, Adrián», replicó ella, su voz teñida de una desesperada necesidad de ser útil. «No puedo simplemente sentarme aquí y aceptar todo esto. Dijimos que limpiaría a cambio de comida. Déjame cumplir mi parte». «La deuda es mía, no tuya», dijo él con una intensidad que la sorprendió. «Tu única parte es permitirme empezar a pagarla».
La tensión entre ellos era constante, una cuerda de piano estirada al máximo. Estaban unidos por un pasado compartido y separados por un abismo de decisiones no tomadas y palabras no dichas. Adrián empezó a entender que darles un hogar era la parte fácil. La verdadera tarea, la de reconstruir un puente sobre las ruinas de su amistad, parecía una proeza de ingeniería emocional para la que no tenía ni planos ni herramientas. Y entonces, el mundo que Adrián había construido para protegerse de ese pasado, regresó. Isabela de la Torre volvió de su viaje de compras por París. Llegó en un torbellino de maletas de marca y perfume caro, su risa despreocupada resonando en el vestíbulo hasta que se detuvo en seco. Su mirada se posó en la escena que tenía delante. Adrián, de pie en la sala de estar, y una niña pequeña, Sofía, que correteaba tras una pelota de colores. Luego vio a Elena que salía de la cocina con un vaso de agua. El rostro de Isabela pasó de la sorpresa a la incredulidad y de ahí a una furia fría y controlada. «Adrián, cariño», dijo, su voz un hilo de seda helada. «¿Se puede saber qué es esto? ¿Quiénes son estas personas?» El momento que Adrián había estado temiendo había llegado. Se había pasado los últimos días intentando encontrar las palabras para explicárselo a Isabela por teléfono, pero nunca había encontrado el momento o el coraje. «Isabela, bienvenida», dijo, su voz tensa. «Tenemos que hablar. Ella es Elena, y esta es su hija Sofía». «Elena», repitió Isabela, sus ojos escaneando a Elena de arriba abajo, su mirada deteniéndose en su ropa sencilla y su aire de cansancio. «¿Alguna vieja amiga de la universidad?» El desdén en su voz era palpable. «Es la viuda de David», dijo Adrián, y las palabras parecieron colgar en el aire, cargadas de un peso que Isabela no podía comprender, pero que sintió como una amenaza. La sonrisa de Isabela se desvaneció por completo. David, el amigo muerto, el tema tabú, el fantasma que ella siempre había sabido que existía, pero del que nunca se hablaba. «Ya veo», dijo, su voz ahora completamente desprovista de cualquier calidez. «Y supongo que ha venido a hacer una visita de caridad para pedir fondos para alguna de sus causas. Puedes firmarle un cheque, Adrián, y luego el chofer puede llevarlas a casa». «No se van a ninguna parte, Isabela», dijo Adrián, y la firmeza de su propio tono lo sorprendió. «Se quedan aquí, conmigo». La confrontación que siguió fue brutal. Tuvo lugar esa noche en la privacidad de su estudio, una vez que Elena y Sofía se habían retirado a su habitación. Isabela, que hasta entonces había sido la compañera perfecta, dócil y decorativa, reveló una faceta de sí misma que Adrián nunca había visto. «¿Estás loco?», le espetó su voz un siseo furioso. «¿Vas a convertir nuestra casa en un orfanato? ¿Por la viuda de tu amigo muerto? Han pasado 4 años, Adrián. ¿Qué clase de obligación sientes hacia ella?» «Una obligación que no entenderías», respondió él, sintiéndose extrañamente protector de un pasado que ella despreciaba. «Oh, claro que la entiendo», se rió ella, una risa amarga. «Entiendo que estás teniendo una crisis de la mediana edad y que has decidido adoptar a una damisela en apuros para sentirte como un héroe. Es patético, y no voy a tolerarlo. Piensa en nuestra imagen, en nuestra reputación. ¿Qué dirá la gente cuando vean que vives con la viuda de tu antiguo socio? ¿Qué diré yo? Tienes que echarlas, Adrián. Dales dinero, cómprales un apartamento, lo que sea, pero sácalas de mi casa». «Esta también es mi casa, Isabela», dijo él, su voz fría. «Y será nuestra casa», gritó ella. «Nos vamos a casar. ¿O es que eso también lo has olvidado? Te doy un ultimátum, Adrián. O se van ellas, o me voy yo». La amenaza lo dejó helado. Isabela era su presente, su futuro planeado. Representaba el orden, la estabilidad, la vida sin complicaciones que él se había esforzado tanto por construir. Elena y Sofía eran el pasado, el caos, el dolor. La elección debería haber sido fácil, pero por primera vez, Adrián se dio cuenta de que la vida ordenada y perfecta que había construido era una mentira, era una casa vacía, y la llegada de Elena y Sofía, con todo su desorden y su dolor, la había llenado de algo que él no había sentido en años: vida. La discusión con Isabela lo dejó profundamente perturbado. La presión de su ultimátum lo obligó a enfrentarse a la verdadera naturaleza de su propia herida. ¿Por qué sentía una obligación tan aplastante hacia Elena?
¿Era solo la culpa del superviviente? ¿O había algo más profundo que había enterrado incluso para sí mismo? Necesitaba respuestas, necesitaba entender la raíz de su propia traición, y supo que las respuestas no estaban en el presente, sino en el único lugar que no se había atrevido a tocar en 4 años, el corazón de su amistad con David. Al día siguiente, subió al desván de la mansión, un espacio vasto y silencioso donde se almacenaban los vestigios de vidas pasadas. Allí, cubiertas con sábanas blancas como fantasmas, estaban las cajas que los de la mudanza habían traído del apartamento de David después de su muerte. Cajas que Adrián había ordenado guardar y que nunca había tenido el valor de abrir. Encontró la que buscaba. Estaba etiquetada simplemente como David personal. La bajó, el polvo cubriendo sus manos, y la llevó a su estudio. La abrió con una mezcla de pavor y reverencia. Dentro estaban los tesoros de una vida truncada. Viejas camisetas de sus bandas de rock favoritas, entradas de conciertos, un guijarro de la primera playa que visitaron juntos. Y debajo de todo, un pequeño disco duro externo y una carta cerrada con su nombre, Adrián, escrito con la letra debilitada pero inconfundible de David en sus últimos días. Con el corazón en un puño abrió la carta. «Mi hermano Adri», comenzaba, «si estás leyendo esto es que mi tiempo se acabó. No estés triste. O bueno, está bien. Está triste un poco, pero no demasiado. Tuvimos una buena racha, Del garaje al mundo. ¿Quién lo hubiera dicho? Te escribo esto porque te conozco mejor que nadie. Sé que cuando me haya ido, intentarás ser fuerte. Intentarás protegerte del dolor construyendo muros. Te sumergirás en el trabajo y te olvidarás de vivir. Por favor, no lo hagas. No dejes que mi ausencia te robe tu vida. Y eso me lleva a lo más importante, Elena y la pequeña que viene en camino. Porque sí, amigo mío, voy a ser padre, aunque no vaya a estar aquí para verla. Elena quería darte la sorpresa, pero ahora te toca a ti recibirla. Van a tener una niña, mi niña. Y ellas son la razón de esta carta. Son mi verdadero legado. Más que la empresa, más que cualquier árbol que hayamos plantado. Y necesito pedirte algo. No como tu socio, sino como tu hermano. La última cosa que te pediré jamás. Elena y Sofía ya no son mi familia, Adri. Ahora son la tuya. Prométeme que las cuidarás. Prométeme que nunca estarán solas. Prométeme que la pequeña Sofía crecerá sabiendo quién fue su padre a través de tus historias. Prométeme que te asegurarás de que Elena ría de nuevo. Es una promesa sagrada entre hermanos. No me falles en esto, Adri. Por favor, no me falles. Te quiero, hermano. David. Adrián dejó caer la carta. Las palabras se desenfocaron a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. La gran revelación no era un hecho, sino la magnitud de una traición. No solo había abandonado a la viuda de su mejor amigo, había roto una promesa sagrada, un juramento hecho a un moribundo. Había abandonado a su familia, a la hija de David, una niña que ni siquiera sabía que existía. La culpa que había sentido hasta ahora era una sombra pálida comparada con el peso aplastante de esta verdad. Su huida, su silencio, su vida de lujos, todo se convirtió en un crimen. Entendió por qué no podía simplemente darles dinero. Entendió por qué su presencia en su casa se sentía tan fundamental. No era caridad, era el cumplimiento tardío y patético de un deber sagrado que había abandonado por cobardía. En ese momento, la puerta de su estudio se abrió. Era Isabela, su rostro una máscara de impaciencia. «¿Y bien, Adrián?», preguntó su voz afilada. «¿Has tomado una decisión? ¿Ellas o yo?». Adrián levantó la vista del escritorio. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, ya no mostraban conflicto ni duda. Mostraban una claridad terrible y absoluta. Había encontrado la respuesta y supo con una certeza que lo estremeció que su decisión no solo cambiaría su vida, sino que la definiría para siempre. La investigación sobre su propio corazón había terminado. Ahora comenzaba la expiación. Isabela se quedó en la puerta del estudio. Su figura esbelta y elegante, un discordante emblema del mundo superficial que Adrián estaba a punto de demoler. Su pregunta, «¿Ellas o yo?», flotaba en el aire, un ultimátum que 24 horas antes lo habría llenado de pánico, forzándolo a una decisión pragmática. Pero ahora
Con la carta de David en la mano y la verdad de su traición quemándole el alma, la elección ya no era una elección, era una sentencia que él mismo debía ejecutar sobre su vida anterior. Adrián levantó lentamente la vista del escritorio. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, no mostraban la duda que Isabela esperaba, sino una claridad tranquila y aterradora. Se puso de pie no con la arrogancia de un CEO, sino con la gravedad de un hombre que ha cruzado un punto de no retorno. «Tú, Isabela», dijo, su voz sorprendentemente firme. «La respuesta eres tú». Una sonrisa triunfante y aliviada comenzó a dibujarse en los labios de Isabela. «Sabía que entrarías en razón, cariño. Por un momento me asustaste. Ahora, llama a tu personal para que preparen un cheque generoso y...» «No», la interrumpió Adrián, y la palabra fue tan cortante como un trozo de hielo. «No has entendido. La elección eres tú. Tú eres la que se tiene que ir». La sonrisa de Isabela se congeló, transformándose en una máscara de incredulidad y furia. ¿Qué acabas de decir? Nuestro compromiso se ha terminado», continuó Adrián, cada palabra un paso más lejos de la orilla de su antigua vida. «Nuestra relación, todo esto, se basaba en una mentira. La mentira de que yo era un hombre completo, un hombre disponible, y no lo soy. He estado viviendo como un fantasma durante 4 años, y es hora de que empiece a saldar las deudas con los vivos y con los muertos. Y esa deuda», dijo, su mirada desviándose por un instante hacia la puerta, hacia el pasillo donde dormían Elena y Sofía, «es la única prioridad en mi vida ahora. ¿Estás terminando conmigo? Por ellas», siseó Isabela, su voz temblando de rabia y de una humillación que no había conocido nunca. «¿Por una mujerzuela que aparece en tu puerta con su cría pidiendo limosna? ¿Vas a tirar por la borda tu reputación, nuestra posición social, nuestro futuro, por un ataque de sentimentalismo? Lo que tú llamas sentimentalismo, Isabela, es lo único real que he sentido en 4 años», respondió él con una calma que la enfureció aún más. «He estado construyendo una vida perfecta sobre cimientos podridos y acaban de derrumbarse. Tienes razón, esto afectará a mi reputación. La gente hablará, y no me importa. Por primera vez, no me importa lo que piense nadie, excepto las 2 personas que duermen en esa habitación». Se acercó a ella, no con ira, sino con una especie de piedad distante. «Lo siento, Isabela. Lamento haberte utilizado como parte de mi fachada. No te merecías eso. Eres una buena mujer a tu manera y mereces a alguien que pueda darte el tipo de vida que deseas. Pero ese hombre no soy yo. Ya no». Isabela lo abofeteó. El sonido de la bofetada resonó en la biblioteca silenciosa. Fue un golpe cargado de la furia de una mujer despreciada, pero a Adrián apenas le dolió. El dolor físico era insignificante comparado con el tormento que llevaba dentro. «Te arrepentirás de esto, Adrián», dijo ella, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. «Cuando te canses de jugar al Salvador y ellas te hayan desplumado, estarás solo, y yo no estaré allí. Ya he estado solo durante 4 años, Isabela», dijo él suavemente. «Anoche fue la primera vez que no me sentí así». Isabela lo miró una última vez, con una mezcla de odio y desconcierto, como si estuviera viendo a un completo extraño. Luego se dio la vuelta y salió de la biblioteca, sus tacones repiqueteando furiosamente sobre el mármol. Unos minutos después, Adrián escuchó el portazo de la entrada principal, el sonido de su vieja vida cerrándose para siempre. Se quedó solo en la inmensa habitación, pero la soledad que sintió no era la de siempre. No era un vacío, sino un espacio que ahora tenía que llenar con acciones, con enmiendas, con la abrumadora tarea de cumplir una promesa rota. Esperó hasta la mañana siguiente para hablar con Elena. La encontró en la cocina antes de que el sol saliera del todo. Estaba sentada a la mesa, con una taza de té entre las manos, su mirada perdida en el jardín que empezaba a iluminarse. Sofía todavía dormía. «Isabela se ha ido», dijo Adrián en voz baja, entrando en la cocina. Elena levantó la vista, sus ojos mostrando sorpresa y una pizca de alarma. «¿Por mi culpa?» «No», dijo él sentándose frente a ella. «Por mi culpa, porque finalmente he tenido el coraje de ser honesto. Con ella y conmigo mismo». Puso sobre la mesa la carta de David. «Hay algo que tienes que leer, algo que yo mismo acabo de descubrir». Elena miró la carta,
reconociendo al instante la caligrafía de su marido. Con manos temblorosas, la cogió y la leyó. Adrián observó cómo su rostro pasaba por una tormenta de emociones. La sorpresa ante la noticia de que David sabía de su embarazo, el dolor de escuchar su voz de nuevo, la conmoción al leer la promesa que le había arrancado a Adrián. Cuando terminó, las lágrimas corrían por su rostro. Él lo sabía, susurró. Sabía que era una niña. Sí, dijo Adrián, su propia voz cargada de emoción. Y yo no lo sabía, Elena. Te juro que no sabía de la existencia de Sofía hasta que os vi en la puerta. Pero eso no me exculpa, porque le hice una promesa. La promesa más sagrada que un hombre puede hacer, y la rompí. Y entonces se lo confesó todo. Con una honestidad brutal y descarnada, le contó su cobardía, su huida del dolor, los muros que había construido. Le contó cómo había ignorado sus llamadas, cómo se había sumergido en el trabajo para no sentir. Le confesó que su imperio se había construido sobre el fundamento de una promesa rota. No te pido que me perdones, dijo al terminar, su mirada fija en ella, vulnerable y expuesta. No tengo ese derecho. Solo te pido que me dejes intentar enmendarlo, que me dejes cumplir mi promesa ahora. No se trata de daros un techo o dinero, se trata de daros una familia, la familia que David quería que fuera para vosotras. Elena lo escuchó en silencio, secándose las lágrimas. Su expresión era indescifrable. Adrián, comenzó, su voz vacilante, aprecio tu honestidad, y una parte de mí entiende el dolor que te llevó a alejarte, pero lo que me pides es inmenso. No puedes simplemente decidir que ahora vas a ser un padre para Sofía. Ella ha vivido sin uno durante 3 años, y yo he aprendido a vivir sin depender de nadie. No quiero ser tu proyecto de redención. No quiero que mi hija sea una forma de que alivies tu culpa. Su resistencia era comprensible. Era la defensa de una mujer que había sido herida profundamente y que había aprendido a ser autosuficiente a la fuerza. No se trata de mi culpa, insistió Adrián. Bueno, sí, también se trata de eso, pero es más. Es por David y es por Sofía. Ella tiene derecho a conocer a su padre a través de mí. Tiene derecho a la vida que él habría querido para ella. Y tiene derecho a tener un padre. Quizás no el que le correspondía por sangre, pero sí uno que la amará como si lo fuera, porque es la hija del hombre al que yo más amé en el mundo. Hizo una pausa, su voz llenándose de una nueva determinación. No te pido que me aceptes de la noche a la mañana, te pido que me des una oportunidad. Déjame demostrártelo, no con palabras, sino con hechos. Déjame estar ahí, para llevarla al parque, para leerle cuentos por la noche, para cambiar un pañal. Déjame ganarme el derecho a formar parte de vuestras vidas. Su propuesta era tan humilde, tan despojada de la arrogancia que lo había caracterizado, que desarmó a Elena. Vio en sus ojos no al multimillonario intentando resolver un problema, sino al amigo perdido de su juventud, suplicando por una segunda oportunidad. Los días que siguieron se convirtieron en esa prueba. Adrián transformó su vida, redujo sus horas en la oficina a lo estrictamente necesario. Aprendió los horarios de Sofía, descubrió que le encantaban los arándanos, pero odiaba el brócoli. Se sentó en el suelo de su inmenso salón para construir torres de bloques que la niña derribaba entre risas. Al principio, sus intentos eran torpes, casi cómicos, pero era persistente y paciente. Una tarde, mientras le leía un cuento a Sofía antes de su siesta, la niña señaló un personaje del libro. «Papá», dijo con su vocecita clara. Elena, que observaba desde la puerta, contuvo el aliento. Adrián se quedó helado, el libro temblando en sus manos. Miró a Sofía, que lo miraba con sus grandes ojos de David, esperando. «No, mi amor», dijo Elena suavemente, acercándose. «Él es Adrián. Papá está en el cielo como una estrella muy brillante». Sofía frunció el ceño confundida. Miró a Adrián, luego a su madre. «¿Adri, papá?», intentó, combinando los dos conceptos. Adrián sintió que el corazón se le rompía y se le recomponía al mismo tiempo. Miró a Elena por encima de la cabeza de la niña y en sus ojos vio que los muros de ella también comenzaban a ceder. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, se sentaron juntos en la terraza mirando las estrellas. «Él la habría adorado», dijo Elena en voz baja, rompiendo un largo silencio.
Lo sé, respondió Adrián. Era su obra maestra. He estado pensando en tu propuesta, continuó Elena. En lo de que seas una familia para nosotras, todavía me asusta. Pero... hizo una pausa buscando las palabras. Pero hoy cuando la he visto mirarte, he comprendido que negarle tu presencia en su vida sería castigarla a ella por nuestros errores, por nuestro dolor. David te eligió, Adrián. Te confió lo más preciado que tenía. Y aunque tardaste en darte cuenta, ahora estás aquí y veo cómo la miras. La miras con los ojos de él. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran de tristeza, sino de una aceptación agridulce. De acuerdo, dijo finalmente. Construyamos una familia para Sofía, una familia extraña y rota, unida por el amor que le teníamos a él. Seamos los padres que ella se merece. En ese momento, bajo el manto de un cielo estrellado, la alianza se selló. No fue un pacto de negocios, ni una declaración de amor romántico. Fue algo más profundo. Fue un compromiso de dos almas heridas, de reconstruir un hogar sobre las cenizas de su dolor compartido. Se convirtieron oficialmente en los guardianes de la llama de David, con la misión conjunta de asegurarse de que su luz, encarnada en la pequeña Sofía, nunca dejara de brillar. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en 4 años ya no caminaban solos. Los meses que siguieron al sellado de su alianza fueron para Adrián y Elena un período de frágil y asombrosa reconstrucción. La mansión Lombardi, antes un mausoleo de silencio y orden, comenzó a llenarse de los sonidos de una vida real. La risa de Sofía resonaba en los pasillos de mármol. Sus pequeños juguetes de colores eran explosiones de vida en medio del minimalismo monocromático, y el olor del bizcocho que Elena horneaba a veces, una forma de reclamar la cocina como un espacio cálido, se superponía al aroma artificial de los ambientadores de diseño. Adrián se sumergió en su nuevo rol con una dedicación total. Descubrió que tenía una paciencia que no sabía que poseía. Aprendió a construir fortalezas con cojines, a imitar las voces de los personajes de los cuentos y a encontrar una alegría pura y simple en el acto de empujar a Sofía en un columpio que había mandado a instalar en el jardín. Cada vez que la niña lo llamaba Adri papá, sentía que una pieza rota de su interior encajaba en su sitio. Estaba sanando, y la medicina era el amor incondicional de una niña que no lo juzgaba por su pasado. Elena, por su parte, también florecía. Liberada del peso aplastante de la supervivencia diaria, la luz volvió a sus ojos. Se matriculó en un curso de paisajismo online, retomando una vieja pasión. Pasaba horas en el jardín de la mansión, no como una empleada, sino como una artista, rediseñando los parterres, sustituyendo la fría perfección japonesa por una explosión de flores silvestres y plantas nativas. Estaba, literalmente, devolviéndole la vida al estéril jardín de Adrián, una metáfora perfecta de lo que su presencia estaba haciendo en su vida. Su relación se asentó en un territorio de compañerismo y un profundo afecto. Hablaban durante horas por la noche, cuando Sofía ya dormía. Recordaban a David, pero ya no con el dolor agudo de la pérdida, sino con la calidez de la memoria compartida. Se contaban anécdotas, reían y a veces lloraban juntos. Estaban reconstruyendo su amistad, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de su amor común por el hombre que los había unido. Pero mientras su pequeño mundo familiar sanaba, una tormenta se gestaba en el horizonte del mundo profesional de Adrián. Terra Viva, la empresa que David y él habían construido, se enfrentaba a su mayor desafío. El genio de David había sido el motor de la innovación de la compañía durante años. Sus ideas revolucionarias sobre la simbiosis de especies y las técnicas de reforestación rápida habían colocado a la empresa a la cabeza del sector. Tras su muerte, Adrián, con su brillantez estratégica, había logrado capitalizar y expandir esas innovaciones, llevando a la empresa a cotas de éxito financiero sin precedentes. Pero en los últimos 4 años no había habido ninguna nueva idea fundamental. La empresa estaba funcionando con el eco del genio de David, y el eco comenzaba a desvanecerse. La crisis llegó en la forma de un competidor. Una nueva y agresiva startup de Silicon Valley, Biogenesis, anunció que había desarrollado una tecnología revolucionaria.
drones autónomos capaces de plantar cápsulas de semillas inteligentes a una velocidad 100 veces superior a los métodos tradicionales y con una tasa de supervivencia del 90%, incluso en suelos considerados áridos y no recuperables. La noticia cayó como una bomba en el mercado. Las acciones de TerraViva se tambalearon. Los inversores se pusieron nerviosos. Los clientes más importantes empezaron a pedir reuniones, preocupados por si la tecnología de TerraViva se había quedado obsoleta. Adrián se sumergió en el trabajo con la ferocidad de antaño, pero esta vez el pánico se mezclaba con su determinación. Reunió a sus mejores equipos de I+D, exigiendo respuestas, soluciones. Pero se encontró con un muro. Sus ingenieros y biólogos eran excelentes, pero eran ejecutores, no visionarios. Eran buenos para mejorar las ideas existentes, no para crear una de la nada que pudiera competir con la de biogénesis. Las noches de Adrián volvieron a ser largas y solitarias, pero esta vez su tormento no era la culpa, sino la impotencia. Se encerraba en su estudio, rodeado de informes de mercado, análisis de la competencia y proyecciones financieras que pintaban un futuro sombrío. Se sentía un fraude. Había sido el estratega, el hombre que convertía los sueños en realidad, pero sin los sueños de David no tenía nada que construir. Se dio cuenta de que estaba a punto de fracasar en la única promesa que le quedaba por cumplir: mantener vivo el legado empresarial de su amigo. La presión era inmensa. Elena veía su lucha, veía la tensión en sus hombros, las nuevas ojeras bajo sus ojos, la forma en que su mente parecía estar a 1000 kilómetros de distancia durante la cena. Una noche, pasadas las 2 de la madrugada, bajó a la cocina a por un vaso de agua y vio la luz del estudio todavía encendida. Entró en silencio. Adrián estaba sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, rodeado de una montaña de papeles. Parecía un hombre derrotado. «No puedes salvar el mundo en una sola noche, Adrián», dijo ella suavemente desde la puerta. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el cansancio. «No estoy intentando salvar el mundo, Elena. Estoy intentando salvar la empresa de David y estoy fracasando». Le explicó la situación, la amenaza de biogénesis, la falta de ideas, su propia sensación de insuficiencia. Elena escuchó pacientemente. Cuando él terminó, se acercó al escritorio y su mirada se posó en un diagrama complejo de la tecnología de drones de la competencia. «Es gracioso», dijo pensativa. David siempre se rió de este enfoque. Decía que lanzar semillas desde el aire era como tirar oraciones al viento. Adrián la miró interesado. «¿A qué te refieres?» Él creía que el secreto no estaba en cómo se plantaba la semilla, sino en lo que pasaba debajo de la tierra antes de que la semilla llegara. Estaba obsesionado con eso en sus últimos meses. Hablaba sin parar de la red subterránea, del Internet del bosque. Decía que plantar un árbol sin preparar el ecosistema del suelo era como poner un ordenador carísimo en una casa sin electricidad ni Internet. Simplemente no funcionaría a largo plazo. Las palabras de Elena fueron como una llave que abriera una puerta olvidada en la mente de Adrián. Recordó vagamente aquellas conversaciones, pero en ese momento él las había descartado como las divagaciones febriles de un hombre enfermo. «¿Sus cuadernos?», preguntó de repente, una nueva energía en su voz. «¿Dónde están sus viejos cuadernos de investigación?» «Están en el desván, en las cajas que trajimos de su antiguo estudio. Nunca tuviste el valor de abrirlas», respondió ella con suavidad. Subieron al desván, un espacio que Adrián no había pisado en 4 años, y allí, en una esquina, estaban las cajas. Juntos las abrieron liberando el olor a papel viejo y a la mente incansable de David. Los cuadernos estaban llenos de su caligrafía apasionada y caótica, diagramas, fórmulas químicas, dibujos de raíces y hongos, fragmentos de poesía. Para Adrián, siempre habían sido un galimatías indescifrable. Se pasaron el resto de la noche en el suelo del estudio, rodeados de los cuadernos, un rompecabezas del alma de un genio, y entonces la magia de su nueva alianza se hizo evidente. Adrián leía un párrafo lleno de terminología científica sobre la simbiosis micorrícica y se quedaba atascado. «No entiendo a dónde quería llegar con esto», decía frustrado. Y Elena
Mirando los garabatos en el margen, recordaba. Ah, sí, recuerdo que me explicó esto una noche. Estaba fascinado con un tipo de hongo que solo crece en los bosques primarios. Decía que actuaba como una red de fibra óptica, conectando las raíces de todos los árboles, permitiéndoles compartir nutrientes y enviarse señales de advertencia. Lo llamaba el espíritu del bosque. Con la clave emocional de Elena, Adrián podía descifrar la lógica científica de David. Él entendía los datos, las fórmulas, ella entendía las metáforas, la intuición, el corazón detrás de la ciencia. Juntos, pieza por pieza, comenzaron a ensamblar la última y más brillante idea de David. No se trataba de plantar más rápido, se trataba de plantar de forma más inteligente. La idea de David era crear un cóctel de microorganismos y hongos micorrízicos específicos, un superabono vivo que se introduciría en el suelo antes de la reforestación. Este cóctel no solo nutriría las semillas, sino que recrearía instantáneamente esa red subterránea, el ecosistema del suelo de un bosque maduro, permitiendo que los nuevos árboles crecieran a una velocidad y con una resiliencia que se creía imposible. Era una idea décadas por delante de su tiempo. La tecnología de biogénesis era un truco de velocidad. Esto era una solución fundamental, una que curaba la tierra desde dentro hacia afuera. En uno de los últimos cuadernos, encontraron un boceto detallado de un prototipo de cápsula de regeneración, una vaina biodegradable que contenía no solo una semilla, sino todo el cóctel de microorganismos, y junto al boceto, una nota. Adrián, esto es para ti. Tú sabrás cómo convertir esta locura en realidad. Llama a esto Proyecto Legado. Cuando el sol comenzó a filtrarse por los ventanales, lo tenían, la solución completa. Un plan que no solo competiría con biogénesis, sino que haría que su tecnología pareciera un juego de niños. Estaban agotados, rodeados de papeles con los ojos enrojecidos por no dormir. Pero en la habitación flotaba una energía eléctrica, la de un triunfo compartido. Adrián miró a Elena, su rostro iluminado por la luz del amanecer, y sintió una oleada de admiración y amor tan profunda que lo dejó sin palabras. No solo habían salvado la empresa, habían resucitado el espíritu de David. Lo habían hecho juntos. Lo encontramos, susurró Adrián. No, corrigió Elena con una sonrisa cansada pero radiante. Él nunca se fue. Solo teníamos que aprender a escuchar juntos. En ese momento, en la quietud del amanecer, su alianza se transformó en algo más. Se convirtieron en una verdadera sociedad, los herederos conjuntos de un legado de amor, amistad y sueños tan vastos como los bosques que ahora, juntos, volverían a plantar. La crisis había sido superada, no con una estrategia de negocios, sino con un acto de amor y de memoria. Y el futuro de Terra Viva y el de su extraña y hermosa familia de repente parecía más brillante y fértil que nunca. El amanecer que los encontró en el estudio, rodeados por los cuadernos de David, no fue solo el final de una noche de trabajo frenético, sino el verdadero comienzo de Terra Viva. La solución que habían desenterrado, el proyecto Legado, se convirtió en la misión única y apasionada de la compañía. Adrián, con una energía y un propósito renovados, presentó la revolucionaria idea a una junta directiva asombrada. No presentó solo un concepto, sino un plan de acción detallado, combinando la visión poética de David con su propia y formidable perspicacia estratégica. Por primera vez, los miembros del consejo no vieron a un estratega brillante ni a un idealista arriesgado. Vieron la fusión de ambos, un líder completo que inspiraba una confianza inquebrantable. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad febril y colaborativa. Adrián y Elena se convirtieron en el epicentro de la nueva energía que recorría la empresa. Él dirigía los aspectos técnicos y financieros, asegurando los fondos para la investigación y desarrollando la estrategia de lanzamiento. Elena, por su parte, fue nombrada directora del recién creado Laboratorio de Innovación David Ferreira. Su rol no era el de una científica, sino el de una traductora de almas. Trabajaba codo con los biólogos e ingenieros, ayudándoles a entender no solo las notas de David, sino su filosofía, su forma de ver el mundo como un sistema interconectado. Su presencia aseguró que el proyecto mantuviera su integridad
su respeto por la naturaleza, evitando los atajos que una mentalidad puramente comercial podría haber tomado. La cultura de la empresa se transformó. El miedo fue reemplazado por la emoción del descubrimiento. Los equipos competían por ver quién podía contribuir de la forma más creativa al proyecto legado. La gente se quedaba hasta tarde no por obligación, sino por pasión. El edificio, antes un lugar de trabajo silencioso y tenso, ahora bullía con el sonido de las discusiones apasionadas, de los experimentos, de la risa. Estaban haciendo historia, y lo sabían. Mientras tanto, en la mansión de las colinas, otra forma de vida florecía. La relación entre Adrián, Elena y Sofía se asentó en una rutina de una domesticidad conmovedora. Adrián descubrió que la parte favorita de su día era la que pasaba en el suelo, construyendo torres con Sofía o escuchando el recuento entusiasmado de su día en la guardería. Aprendió a trenzarle el pelo, una tarea que requería más concentración y delicadeza que cualquier negociación multimillonaria. Y Sofía, con la aceptación incondicional de los niños, lo adoptó como suyo. Su Adri papá se convirtió en una constante, una figura de seguridad y amor en su pequeño mundo. La amistad entre Adrián y Elena se profundizó, convirtiéndose en el ancla de sus nuevas vidas. Compartían el desayuno en la terraza, planeando el día que tenían por delante, tanto en la empresa como en casa. Y por la noche, cuando Sofía dormía, se sentaban con una copa de vino, hablando de todo y de nada. Hablaban de David, compartiendo recuerdos que ya no dolían sino que calentaban, y hablaban de sí mismos, de sus miedos, de sus esperanzas. Adrián le confió a Elena la historia de su ascenso, la pobreza de su infancia, la presión que siempre había sentido. Elena le habló de sus sueños olvidados, de su amor por el arte y el diseño, de la mujer que había sido antes de que el duelo la convirtiera en una superviviente. En esa intimidad compartida, en esa vulnerabilidad mutua, algo nuevo comenzó a crecer entre ellos. Era un sentimiento silencioso, casi tímido, que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era la forma en que sus miradas se encontraban a través de una habitación llena de gente. Era el gesto instintivo de Adrián de poner una mano en la espalda de Elena cuando entraban juntos a una reunión. Era la forma en que Elena le preparaba el café exactamente como a él le gustaba, sin necesidad de pedirlo. Era un amor que no nacía de una pasión arrolladora, sino que brotaba lentamente, como una semilla plantada en un suelo fértil, nutrido por el respeto, la gratitud y una historia compartida de dolor y sanación. 1 año y medio después del descubrimiento en el estudio, el proyecto Legado estaba listo. Terra Viva organizó un evento de lanzamiento global, retransmitido desde una de las zonas deforestadas en la Patagonia, donde habían realizado su proyecto piloto. Invitaron a científicos, ecologistas, inversores y a la prensa de todo el mundo. Los resultados que presentaron fueron asombrosos. Imágenes a cámara rápida mostraban cómo un paisaje lunar y erosionado se transformaba en cuestión de meses en una alfombra verde de brotes jóvenes, creciendo a un ritmo nunca antes visto. Demostraron que su cóctel de microorganismos no solo aceleraba el crecimiento, sino que regeneraba la salud del suelo, purificaba el agua y restauraba la biodiversidad. No era solo reforestación, era una resurrección. La tecnología de biogénesis, que 1 año antes parecía una amenaza mortal, ahora parecía un juguete obsoleto. Terra Viva no solo había recuperado su liderazgo, había creado una categoría completamente nueva. La respuesta fue una aclamación mundial. Las acciones de la empresa se dispararon a niveles históricos. Pero para Adrián y Elena, que observaban la presentación desde el escenario, el verdadero triunfo no estaba en las cifras del mercado de valores. Estaba en la imagen de un bosque renacido, en el cumplimiento de la última y más grande visión de David. Aquella noche, de vuelta en la mansión, una vez que Sofía estuvo dormida, salieron a la terraza. La noche era clara, el aire fresco. Se quedaron en silencio durante un largo rato, mirando el valle iluminado por la luna. «Lo hicimos, David», susurró Elena al viento, como si su amigo pudiera oírla. «No», dijo Adrián, girándose para mirarla. Su rostro, en la suave luz, estaba desprovisto de cualquier sombra de su antiguo tormento. «Tú lo hiciste, y él
Yo solo fui el instrumento. Fuiste mucho más que eso, Adrián, dijo ella, su voz suave. Fuiste el suelo que permitió que su semilla finalmente creciera. Se acercó a él. La distancia que siempre habían mantenido, ese espacio respetuoso de amistad y duelo, de repente pareció desaparecer. La atracción que había estado creciendo silenciosamente entre ellos llenó el aire. Adrián levantó una mano y con una ternura infinita le apartó un mechón de pelo de la cara. Su tacto fue suave, vacilante, pero cargado con el peso de 4 años de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Elena, comenzó él, su voz ronca, no sé qué somos, no sé qué deberíamos ser, solo sé que cuando estoy contigo, cuando estamos los tres juntos, siento que por fin estoy en casa. Yo también, Adrián, susurró ella, sus ojos brillando con lágrimas que ya no eran de tristeza. Yo también. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión desesperada, sino uno de reconocimiento, de llegada. Fue un beso tranquilo, profundo, que sellaba el pasado y daba la bienvenida a un futuro que, por fin, se atrevían a imaginar juntos. 2 años más tarde, una tarde de domingo soleada y perezosa. El jardín de la mansión ya no era una exposición de paisajismo japonés, sino un paraíso vibrante y un poco salvaje, diseñado por Elena. Había árboles frutales, un huerto de verduras y una explosión de flores de todos los colores. Adrián y Elena estaban sentados en el césped sobre una manta. Él estaba recostado con la cabeza en el regazo de ella, mientras leía un libro. Elena le acariciaba el pelo distraídamente, su rostro lleno de una serenidad feliz. A pocos metros de ellos, Sofía, ahora una niña de 6 años parlanchina y llena de vida, intentaba volar una cometa. «Más alto, papá», gritó, porque hacía mucho tiempo que la palabra Adri había desaparecido de su apodo para él. Adrián se rió y se levantó para ayudarla, corriendo con ella por el césped, su risa mezclándose con la de la niña. Elena los observaba, su corazón rebosante de una felicidad que una vez creyó imposible. La casa ya no era una fortaleza de silencio, sino un hogar lleno de risas, de carreras, de la música de una familia. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas de dibujos de Sofía, de fotos de los tres juntos, y en un lugar de honor sobre la chimenea, una gran fotografía enmarcada de un sonriente David. Ya no era un fantasma que los atormentaba, sino una presencia benévola que los bendecía. Más tarde, al atardecer, los tres estaban plantando un árbol en el centro del jardín. Era un roble joven, la especie favorita de David. Adrián cavó el hoyo, Sofía ayudó a colocar el arbolito con sus pequeñas manos y Elena echó la primera palada de tierra. Mientras trabajaban juntos, cubriendo las raíces, Adrián miró a su alrededor. Vio a la mujer que amaba, a la niña que era su hija en todo lo que importaba, la casa que ahora era un hogar y el legado de su mejor amigo, no solo vivo, sino floreciente y más fuerte que nunca. Recordó el día, hacía ya tantos años, en que Elena había aparecido en su puerta, una figura rota pidiendo comida, y sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi lo ahoga. Gratitud por su desesperación, que la había llevado hasta él. Gratitud por su valor, que le había permitido volver a sentir. Cuando terminaron de plantar el árbol, Sofía los abrazó a ambos por las piernas. «Nuestra familia árbol», declaró solemnemente. Adrián y Elena se miraron por encima de la cabeza de la niña y en sus miradas compartieron una vida entera de dolor, de sanación y de un amor que había logrado crecer en el suelo más improbable. «Mira lo que hemos construido», susurró Elena. Adrián la abrazó, atrayéndola a ella y a Sofía en un abrazo familiar. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los colores de una promesa cumplida, pensó que su mayor logro no eran los millones de árboles que había plantado por todo el mundo, sino ese único y pequeño roble, porque había sido plantado no por un contrato o por un beneficio, sino por el amor. Y por fin, después de un largo y doloroso viaje, Adrián Lombardi, el hombre que lo tenía todo, había encontrado lo único que realmente importaba. Estaba en casa.